Y en esta edición comenzamos hablando de uno de los periódicos más influyentes del país, con un trabajo laborioso que se ha logrado mantener en el transcurso de estos 12 años. Ni héroes ni villanos, dicen algunos colegas periodistas en todo el país. Página 7 tiene su sello principal, pero además con equidad de género en el directorio. 2 directores varones y 2 periodistas. La última es Mary Vaca, y a quien le damos la bienvenida es la directora. Bienvenida, Mary, a Cobertura. Hola, ¿qué tal, Judy? Muchísimas gracias, un saludo cordial a tu audiencia. Felicidades por tu programa. Mira que hacer un programa de streaming diariamente me parece que es un esfuerzo que hay que destacar, así es que muchas felicidades. Gracias, Mary. ¿Cómo han sido estos 12 años? Mantener un periódico en medio de constantes acusaciones, en medio de presiones, pero al mismo tiempo también hacer números y las finanzas. Es una situación compleja, pero Página 7 tiene su sello personal y eso lo reconoce la audiencia y los lectores principalmente, Mary. Así es, Judy, en realidad no han sido 12 años fáciles, han sido 12 años muy duros, sobre todo los primeros años durante el gobierno del expresidente Evo Morales. El periódico Página 7 ha sufrido un constante acoso y hostigamiento de parte de las autoridades por su posición crítica con el poder, por su posición de fiscalización, de buscar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Sin embargo, este trabajo de 12 años también ha sido muy gratificante. Si bien es duro, también es gratificante saber que la audiencia es la que decide qué es lo que quiere ver, qué es lo que quiere leer. Y en eso Página 7 le ha ido muy bien, porque tiene una audiencia muy fiel y es una audiencia que respalda constantemente todas las iniciativas que lanza Página 7, y por eso yo creo que ese es el éxito, esa es la magia que mantiene vivo a Página 7 durante estos 12 años, y nosotros por eso estamos agradecidos con nuestra audiencia, con la gente que nos prefiere, con nuestros columnistas que desinteresadamente escriben con nosotros, y por supuesto con el equipo humano, que es un equipo muy calificado, muy comprometido, con mucha mística y con mucha ética, que trabaja en Página 7. Definitivamente el capital más grande de pronto de Página 7 viene a ser el personal, ¿no? Los periodistas que arriesgan en diferentes circunstancias, están haciendo investigaciones muy profundas. De hecho, hay casos en los que se han revelado hechos de corrupción bastante complejos en nuestro país y que han surgido precisamente de investigaciones de Página 7, Mary. Así es, mira, te quiero nombrar solamente las 2 primeras grandes investigaciones que hizo Página 7 y las 2 últimas, para que más o menos tengamos una idea por dónde va el trabajo que hace Página 7. Las 2 primeras investigaciones que lanzó este periódico tienen que ver, uno, con las barcazas chinas que nunca llegaron a Bolivia y que se pagaron en una millonaria cifra, que es un caso descubierto por el periódico Página 7. En ese entonces estaba a cargo de esa investigación la periodista Nancy Bacaflor. Ella ya no trabaja en Página 7, pero nos dejó ese legado del primer caso descubierto por el periódico. El segundo gran caso descubierto por Página 7 es el del Fondo Indígena, que probablemente sea el mayor caso de corrupción durante el gobierno de Evo Morales, y también lo ha destapado Página 7, y la periodista que se ha hecho cargo de ese trabajo ha sido la periodista Claudia Soruco. Ella tampoco ya forma parte del staff de Página 7, pero ha hecho ese trabajo juntamente con el periódico. Y de los 2 últimos que te quiero nombrar, seguramente hay muchísimos más, sí, tenemos muchos más, pero quiero nombrarte el caso del doctor Jerry Fernández, que ha sido acusado falsamente de violación de un bebé. Página 7 ha hecho un trabajo de seguimiento cercano sobre el expediente, sobre los testimonios, hasta que obtuvo una prueba de que el médico realmente estaba acusado de manera inocente, estaba en la cárcel de manera inocente. Luego de esa investigación, el médico ha sido liberado, y para nosotros ha sido un logro muy importante. No se trata aquí de empujar a gente que sea acusada solamente, sino también de buscar justicia para los inocentes. Y el último caso, el más reciente, tiene que ver con el exministro Adrián Kelka, el exministro de Educación, de quien hemos revelado las irregularidades en los exámenes para acceder a cargos directivos en los diferentes cargos del ámbito de la educación a nivel Bolivia, y bueno, eso ha determinado que él sea un procesado penal que esté fuera del gabinete.
Qué complicado, ¿no, Mary? En el último caso que haces mención era tráfico de exámenes, era venta, ¿no?, de exámenes. O sea, ¿cómo estaremos, lamentablemente, si solamente tocamos un área que es el Ministerio de Educación? ¿Qué tan complicado habrá sido como para que dentro del mismo ministerio, el área de comunicación, se vean involucradas autoridades? Pero bueno, ese es un tema que otra instancia tendrá que establecer, pero bien delicado. Así es. ¿Es más difícil, Mary, hacer periodismo ahora, o el momento más complicado para Página 7 fue la gestión de la administración Morales? ¿Cómo es ahora en la administración Arce? Mira, yo creo que se parecen mucho en cuanto a la estrategia relacionada con los medios de comunicación, tanto el gobierno de Evo Morales como el de Arce, en el sentido de que son gobiernos que no se abren a la transparencia, es decir, no te dejan investigar, no tienes información, no te dan entrevistas, es decir, le cierran la posibilidad al medio de comunicación, a los medios de comunicación, de obtener información libre y transparente, pese a que ese es un derecho no del periodista, sino del ciudadano, ¿no? En eso se parecen bastante. Y el otro que se parecen es que no le dan pues un peso de publicidad a los medios de comunicación que consideran críticos, fiscalizadores del poder, pese a que el dinero de la publicidad viene de todos los impuestos de todos los bolivianos y que debería ser distribuido de manera equitativa en función a las audiencias. Pero eso no sucede y en eso se parecen mucho. Pero yo diría en lo que se diferencian es en el tono del acoso en contra de los medios de comunicación. En el gobierno de Evo Morales el acoso era absolutamente frontal, hostil, e incluso se armaban conferencias de prensa solamente para atacar a los medios, pero yo creo que en el gobierno de Arce eso ha bajado un poco. Yo creo que se siente un poco más de tolerancia respecto al trabajo de los medios de comunicación. Por ejemplo, hace poco nos ha acusado el Ministerio de Obras Públicas y nos quería lanzar una acción penal. Lo hemos denunciado y de inmediato el gobierno ha decidido quitar esa carta. Ese tipo de actitudes no hubiéramos visto en el gobierno de Evo Morales, más bien seguramente nos hubieran aumentado los procesos, en fin, y en esta ocasión sí se ha retirado. Y por ese lado yo diría que se nota una pequeña diferencia entre los dos gobiernos. Pasa una crisis bastante difícil para el periodismo en Bolivia, hacer periodismo independiente y plural. Exactamente, es muy difícil, sobre todo porque Bolivia yo diría que es uno de los países más secretistas de la región. Aquí no existe información en línea para que tú puedas hacer investigación, periodismo de datos, periodismo de precisión. Entonces te las tienes que buscar, ¿no? Te tienes que conseguir filtraciones, documentos, gargantas profundas. Esos métodos que se usaban hace muchísimos años, fíjate, desde Estados Unidos, de la historia del periodismo se habla de esos métodos. Pero en Bolivia los seguimos usando, ¿por qué? Porque no tenemos acceso a la información pública. La obligación de las autoridades debería ser poner en línea toda la información que atañe a los ciudadanos, porque ellos son nuestros mandantes, están manejando el dinero de los ciudadanos, pero no lo hacen. Entonces los periodistas tenemos que buscar otros mecanismos. Por ese lado, Judith, es muy difícil hacer investigación y hacer periodismo que ayude a la transparencia del manejo público. Pese a eso, yo diría que los periodistas independientes, los medios independientes, Página 7 no es el único, es uno de esos medios, hacemos el esfuerzo y lo estamos logrando. Mary, 4 directores, Raúl Peñaranda, Juan Carlos Salazar, también nuestra amiga y colega Isabel Mercado y ahora Mary Vaca. ¿Cómo es el día de la directora Mary Vaca para asumir estas responsabilidades? Porque es un desafío, ¿no?, estar liderando Página 7, independientemente del acoso gubernamental o de algunas autoridades que todavía no identifican que la prensa simplemente debe fiscalizar, hacer su trabajo. ¿Cómo es para ti en todos los sentidos? Porque también hay un recurso humano que hay que alentar todos los días, ¿no? Llega a una institución y se encuentra con las puertas cerradas. ¿Cómo es? Mira, yo primero que estoy muy honrada con este cargo, con esta responsabilidad que me han confiado, porque
antes de mí estaban realmente personalidades muy importantes al mando de Página 7, tú los has nombrado. Raúl Peñaranda, el fundador, tiene todo mi respeto y mi cariño, porque fundar un periódico como Página en Bolivia en el momento en que lo hicieron, junto con Raúl Garapulí, que es el principal accionista de este medio, me parece que fue un objetivo quijotesco, pero estamos viendo que lo están logrando, que esa semilla que ellos sembraron finalmente está creciendo, ya es un árbol grande y fuerte. Luego Juan Carlos Salazar, todo un referente del periodismo boliviano a nivel internacional, y después Isabel Mercado, con quien tuve el gusto de trabajar, una directora excelente, una calidad humana insuperable, con quien tuvimos un equipo excelente. Y lo más interesante de todo es que ahora yo estoy circunstancialmente en la dirección, e Isabel también es parte de los proyectos de Página 7, ella es la directora de innovación. Entonces yo estoy contentísima de que mantengamos ese equipo de dos mujeres frente al periódico de Página 7, como lo hemos hecho los últimos 4 años, ella en la dirección, yo en la subdirección, y ahora a la inversa más o menos, ¿no? Entonces yo muy feliz de eso. Pero por otro lado, también las cosas no son fáciles, pero sabemos que podemos seguir adelante. Tú me preguntabas cómo es el día de una directora. La verdad es que es un trabajo absolutamente demandante, a veces estresante y agobiante. En un solo día a veces tienes que responder hasta requerimientos fiscales, acusaciones, pedidos de aclaración, pero al margen de eso, hacer tu trabajo del día a día y encima proyectar, digamos, lo que quieres con el periódico de manera estratégica. Entonces es un trabajo estresante, un trabajo demandante, pero al mismo tiempo es un trabajo gratificante, y es un honor para mí estar al frente de Página 7. Sabemos que parte del ADN, como decía el presidente de Página 7 en algunas de sus intervenciones, el ADN de Página 7 va a ser siempre reinventarse y reinventarse. Todos los días asumen ese gran desafío. Así es, porque esa es la única manera de sobrevivir, no solamente por esto que nombrábamos, que tiene que ver con el acoso político, en fin, que eso lo sabemos sobrellevar y tenemos experiencia en eso, sino por los nuevos tiempos. Los nuevos tiempos nos desafían a los periodistas a reinventarnos, a descubrir nuevas plataformas, nuevas herramientas y sobre todo nuevos mecanismos de sostenibilidad. Página 7, por ejemplo, ahora está llevando adelante un proyecto que se llama P7 Plus, que está justamente a cargo de Isabel Mercado, que es un proyecto de periodismo de investigación, pero también un proyecto de suscripción que le está permitiendo al periódico obtener un nuevo modelo de sostenibilidad. Entonces, como verás, el desafío es reinventarse cada día, y en eso estamos. Definitivamente. Mary, en poco tiempo más, el 10 de mayo, se va a celebrar nuevamente el Día del Periodista en Bolivia. ¿Crees que habrá mucho que festejar, celebrar, repensarnos? Hay muchos elementos que todavía deben ser ajustados. ¿Cómo deberíamos recibir ese 10 de mayo? Mira, yo no soy fatalista ni victimista. No quiero decir que aquí no hay nada que celebrar, que estamos totalmente mal, no. Yo creo que en primer lugar somos sobrevivientes de una pandemia, no solamente como seres humanos, sino también como empresas. Los medios que han sobrevivido a la pandemia, un aplauso por ellos. ¿Por qué? Porque han logrado reinventarse para mantenerse vigentes. Y uno de esos medios es Página 7. Por ese lado tenemos un motivo muy importante para celebrar. Y por otro lado, por nuestro trabajo. Es decir, si bien nuestras condiciones en todo sentido han desmejorado, porque todos los medios de comunicación están en crisis después de la pandemia, si bien hay esta situación de crisis, tenemos el privilegio de seguir sirviendo a nuestra audiencia, de seguir trabajando por la transparencia, por el bien público, por la mayoría de la gente. A ellos nos debemos, no nos debemos al poder, no nos debemos al dueño, no nos debemos al que publicita, nos debemos al ciudadano que lee nuestras notas. Entonces, por ese lado sí, creo que es un día muy importante para la celebración. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo ayuda al fortalecimiento de la democracia, pese a todos estos avatares que hemos mencionado. Mary, por ejemplo, hace un momento hacías mención al tema de la publicidad, ¿no? El presupuesto, y voy a incidir en esto por algo que luego les voy a mostrar. El presupuesto del Estado en relación a la publicidad supuestamente debería ser distribuido en una asignación para todos los medios de comunicación, pero en Bolivia no existe una normativa técnica, jurídica ni administrativa que determine cómo debe ser esa asignación
por tanto se amparan en un decreto supremo que le otorga tuición al titular en ese momento cuando se aprobó ese decreto, al titular del Ministerio de Comunicación, en este caso sería el Viceministerio de Comunicación, y bueno, entre ellos se distribuye la publicidad, por tanto es una asignación política. Entonces, pero ese es un dinero del Estado. Qué difícil se hace para los medios poder trabajar sin ninguna publicidad oficial, porque esto debería ser distribuido para todo. ¿Por qué digo de Página 7? Porque cuando realicé una investigación en mi trabajo de la maestría, uno de los medios, el que mencionaba yo, que no tenía publicidad, pero no solamente tenía que mencionarlo, sino sustentar. Entonces nos dimos a la tarea de buscar todo lo que fue, todas las empresas que apoyaron a Página 7, ¿ya? Y en todo eso revisar uno por uno, llegar a constatar, porque solamente de esa manera podíamos determinar que no había y podíamos corroborar, y definitivamente Página 7 en el gobierno de Evo Morales no recibió una sola publicidad. Entonces, poder vivir, hacer ajustes, ha sido muy difícil. Ahora, en medio de todo eso, ¿cómo están ahora? Mira, yo creo que como todos los medios de comunicación del mundo y particularmente de Bolivia, Página 7 está sufriendo los efectos de la crisis de la pandemia, que nos ha dejado a todos en una situación muy difícil. Uno, porque hemos dejado de circular durante meses y hemos tenido que reinventarnos en el mundo digital, pero el mundo digital, si bien da muchísima audiencia, eso es lo destacable, da menos dinero que el mundo del periódico impreso, ¿no? Entonces, eso nos ha obligado a reinventarnos con nuevos modelos de sostenibilidad, del que te mencionaba, por ejemplo, ¿no? Entonces, y además estamos incursionando, obviamente, en la publicidad digital, ¿no? Antes estábamos muy enfocados solamente a la publicidad del medio impreso, pero ahora tenemos que mirar a la publicidad digital también, saber cuáles son sus formatos, cuáles son sus lógicas, sus tarifas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, evidentemente tú mencionabas que Página 7 nunca recibió publicidad del gobierno de Evo Morales, y tienes absolutamente toda la razón, así ha sido, pero tenemos que agradecer a todos aquellos que confían en Página 7, y no sé si lo hacen no creo que sea por altruismo, sino por un interés concreto. Página 7 tiene una audiencia poderosa, tiene una página web poderosa, redes sociales poderosas, y quien publicita en Página 7 sabe que su mensaje va a ser efectivo, ¿me entiendes? Es decir, no nos están haciendo un favor, pero también les agradecemos de que lo hagan, ¿verdad? En el caso del gobierno, evidentemente no nos pone publicidad, pero te diré que eso nos ha permitido a nosotros hacer el periodismo más libre e independiente que te puedas imaginar, ¿no? ¿Por qué? Porque los medios de comunicación que han recibido publicidad durante el gobierno de Evo Morales han tenido que entregar la línea editorial para su manejo desde el Palacio de Gobierno o desde la vicepresidencia. Y eso es absolutamente lamentable, porque el momento en que tú haces eso, definitivamente no haces periodismo, haces relaciones públicas. Y Página 7 ha hecho periodismo. Cuando se pierde totalmente esa independencia y se pone de rodillas al anunciante, en este caso al gobierno que ha publicitado a través de algunos medios, han cambiado líneas editoriales y ha sido muy notorio, ¿no? Pero bueno, es finalmente el lector y en este caso la audiencia digital también quien determina y observa definitivamente cómo ha sido todo esto. Ahora, Mary, ¿qué esperan en adelante? Página 7. Bueno, Página 7 espera consolidar su proyecto digital, obviamente sin descuidar el impreso. Nosotros seguimos teniendo nuestro periódico impreso muy importante y muy influyente. Sobre todo, preparamos unas ediciones muy especiales para para domingos y lunes, porque sabemos que esos días la audiencia está más expectante de lo que podemos publicar. ¿En qué ciudades más se vende el periódico Página 7? ¿En qué ciudades están más los lectores al margen de La Paz? Página 7 se vende en todo el país, es un periódico nacional, aunque su incidencia mayor, obviamente, es La Paz como impreso.
pero el digital tiene una presencia absolutamente nacional y yo diría que incluso en públicos internacionales, ¿no? Porque los inmigrantes nos siguen mucho, nosotros de hecho nos ocupamos de sus problemas, entonces estamos en todas partes. El mayor desafío, te decía, es consolidar la digitalización. Además, en este momento estamos traspasando un nuevo sistema editorial. Ya estamos en proceso de capacitación hace unos 2 o 3 meses, ya el impreso está funcionando con un nuevo sistema, próximamente vamos a pasar con la web también a ese nuevo sistema y todo lo vamos a tener integrado en una sola aplicación donde das clic y puedes mover materiales del impreso a la web, de la web al impreso, etcétera, etcétera. Y además que gracias a la pandemia hemos logrado consolidar el trabajo remoto, entonces los periodistas no necesitan ir al periódico para despachar sus materiales, necesitan ir a sus fuentes, van a sus fuentes y luego vuelven a su casa a despachar. Entonces eso les permite, por ejemplo, a nosotras que somos mujeres, sabemos lo importante que es el cuidado materno, pues, ¿no? Entonces nos permite cuidar de nuestros hijos, nos permite estar más cerca de nuestra familia, pero al mismo tiempo continuar cumpliendo con el periódico desde el trabajo remoto. Mary, como nos narras, Página 7 es una familia, ¿no? Más que pensar en un trabajo, en una exigencia, creo que cada uno tiene identificado qué es lo que tiene que hacer y el hecho que exista también el poder combinar el trabajo con el aspecto familiar, qué importante, verse también muy integrados. Así es, y de hecho yo te diría que uno de los secretos de Página 7 es la mística de su personal. Es decir, a veces tú pensarías que somos 100, que somos 200, ¿no? Somos muy pocos periodistas, somos un periódico chico, son? Pero pareciera que se multiplican, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere escribir, todo el mundo quiere revelar, todo el mundo quiere, ¿por qué? Porque sabe que hay independencia, que no hay censura, y no solamente nuestros periodistas, sino de afuera, periodistas freelance, amigos, etcétera. ¿Quién no quiere mandarle un artículo a Página 7 para que se publique? Porque sabe que se va a publicar bien, sin ningún tipo de censura, etcétera, etcétera, ¿no? Somos alrededor de 30 periodistas entre el impreso y el digital, Judith, pero lo más importante de ese personal es el compromiso y la mística de hacer un trabajo, ¿no? Ellos, yo creo que la mayoría no están en el periódico Página 7, quizás podrían conseguir algún mejor trabajo, mejor pagado, qué sé yo, la mayoría está por mística, porque sabe que ese periódico le va a garantizar independencia, va a respetar su trabajo. Eso es lo más importante para un periodista que trabaja en Página 7. Cuando le preguntes cuál es el principal valor de trabajar en Página 7, capaz no te diga el sueldo, capaz te va a decir, es mi independencia, el respeto a mi trabajo, porque se va a publicar y se va a publicar bien. Mary, ¿crees que algunas autoridades del gobierno quisieran dar su versión en torno a diferentes casos? Sin embargo, ya existe una línea definida desde el Palacio para que no le den información, no solo a Página 7, sino a todos los medios, o tal vez algunas autoridades ni se enteran, porque pasa algo muy curioso con los responsables de comunicación, que son colegas nuestros, ¿no? Pero que ahora están trabajando para determinadas autoridades. Uno llega solamente hasta ellos, es como que se genera definitivamente una barrera y no se permite conocer, no hay acceso a tener la disponibilidad de la información. Sí, yo creo que en el gobierno de Evo Morales hubo una disposición, una línea en el sentido de que no se dé información y que no se dé entrevistas a determinados medios de comunicación, entre ellos a Página 7. Hemos aprendido a sobrevivir con eso, porque si la fuente A no te responde, la fuente B te responde. Entonces, eso no determina para nosotros la no publicación de una nota o de un reportaje. Para nosotros nos complica evidentemente un poco más, porque no podemos acceder a la información, pero tenemos mecanismos para conseguirla e igual la conseguimos. Entonces, igual seguimos adelante. Ponte, tenemos una entrevista programada con el ministro X para este domingo. El ministro X no quiere atender, entonces buscamos un analista que nos hable sobre el trabajo del ministro X, ¿me entiendes? Pero igual el tema que estaba programado va a ir, no es que se va a anular, etcétera, etcétera. Pero yo diría que poco a poco hay autoridades que sí están cambiando este veto, que poco a poco hay gente que sí nos responde, que nos da entrevistas, y cuando nos dan entrevistas, sinceramente te digo, nosotros les ponemos amplia cobertura, les damos portada. ¿Por qué? Porque nos parece importante que el tema del pluralismo para nosotros no es discurso, el tema del pluralismo es un hecho, y ese hecho se refleja justamente en darle cobertura a todas las tendencias políticas y además en darles buen despliegue y darles portada cuando
aceptan una entrevista con Página 7. Que lo ideal sería eso, ¿no? Que sean las autoridades quienes puedan responder, y también esto permita tener una amplitud, no solamente en las voces que van a estar plasmadas como fuentes de información, pero qué importante sería, y bueno, también para los colegas que están trabajando en los ministerios, que permitan tener ese acceso y no se cierre. Bueno, Mary, la verdad, cualquiera diría, hay publicidad de Página 7 con cobertura. Esta es una conversación muy importante. ¿Por qué? No, nadie ha pagado nada aquí. No, porque hacer periodismo, no solo en Bolivia, sino en muchos lugares, de manera independiente y plural, realmente es un trabajo bien difícil. Entonces vale la pena conversar, conocer un poquito más a detalle, porque 12 años, una década y 2 años no se cumplen todos los días. Va nuestra entera felicitación, y bueno, aplaudimos siempre el trabajo de ustedes. Tus palabras finales, Mary, y bueno, a seguir trabajando. Muchísimas gracias, Judy. Yo te agradezco, y sabes cuánto admiro tu esfuerzo por mantener un programa todos los días, hacerlo además el fin de semana especial. Eso tu audiencia debería valorarlo, aplaudirlo, y supongo que poco a poco los frutos empiezan a llegar. Así es que en ese camino estás, y en ese camino estamos todos, ¿no? Entonces no son tiempos de mucha competencia, son tiempos de mucha colaboración. Así es que ahí estamos para colaborarnos, y te agradezco muchísimo, Judith, por el espacio para explicar lo que es Página 7. Una siempre sinergia colaborativa, y todos construimos desde la comunicación, siempre aportamos a la solidez y a la salud de nuestro país en su democracia. Hacemos una pausa en cobertura.